No eres más que un aprovechado. Mi nuera me dijo eso en medio de la misma casa cuya hipoteca yo había estado pagando en silencio durante 14 años. No la miré a ella. Miré a mi hijo, pero él simplemente bajó la cabeza. Y entonces dijo con calma, ahora la familia de mi esposa es lo primero. Si no puedes aceptar eso, quizá deberías mudarte. Yo simplemente asentí. Está bien. Entonces recogí la bolsa que había preparado en silencio 4 días antes y salí de aquella casa. Ellos pensaron que acababan de librarse de un viejo inútil y yo dejé que lo creyeran. Exactamente 19 días después, cuando toda la familia regresó de sus vacaciones, lo que los esperaba no era la casa que conocían. Era una cerradura nueva, un nuevo propietario y un agente de policía de pie allí mismo, en el porche. Me llamo Roy Obda. Tengo 69 años y he vivido toda mi vida en Spokane, Washington y sus alrededores. Fui albañil de piedra durante 36 años. Ahora, todo el mundo piensa que eso significa hacer trabajos decorativos. Algunos lo son, pero la mayor parte de lo que hacía eran zapatas estructurales, muros de contención, chimeneas y cimientos de casas antiguas que estaban cediendo. Y hay algo sobre un muro de piedra que quiero que recuerdes, porque es la columna vertebral de toda esta historia. Las piedras que puedes ver no son las que lo sostienen. La cara de un muro es la parte bonita. Lo que realmente soporta la carga es lo que hay detrás, el relleno, las piedras pasantes, las que se colocan atravesadas hacia el centro del muro, donde ningún ser humano volverá a mirarlas mientras ese muro siga en pie. Podrías llevarme de nuevo a un muro que construí en 1991, en el distrito de Perry, y yo podría poner la mano sobre una piedra y decirte, esa es. Saca esa piedra y todo se vendrá abajo en menos de una semana, y nadie la habría elegido. No es la más grande, ni la más bonita, y ni siquiera se ve la mitad. Un muro se mantiene en pie por lo que lleva dentro. Lo de fuera es solo lo que la gente admira. Recuérdalo. Volveré a eso, y me va a costar algo cuando lo haga. Mi esposa se llamaba Estelle. Todo el mundo la llamaba Estelle. Estuvimos casados 39 años. Murió hace 6 años, en febrero. Alzheimer de inicio temprano. Tenía 61 años cuando nos dieron el diagnóstico y 66 cuando murió. Y no voy a describirte todo lo que ocurrió entre medias, salvo una cosa, porque importa más que cualquier otra en esta historia. Al final, ya no me reconocía. 5 años viendo a una mujer perder su propia vida mientras todavía seguía dentro de ella. Perdió el recuerdo de nuestra boda. Perdió el viaje a Victoria en 1988. Perdió el día en que nació Tobin. Durante el último invierno, la única manera que tenía de llegar hasta ella era mediante fotografías. Me sentaba con un álbum de fotos sobre las rodillas, levantaba una y le decía, «Esa eres tú, Estelle. Esa eres tú en el lago». Y a veces algo aparecía en su rostro durante unos 4 segundos. 4 segundos. Eso era todo lo que quedaba entonces. Así que, cuando más adelante te cuente lo que alguien hizo con nuestras fotografías, necesito que ya sepas esto. No eran adornos. Eran el último camino que todavía funcionaba para llegar a la mente de mi esposa, y yo lo recorrí cada día durante 2 años. Mi hijo se llama Tobin. Tiene 39 años. Se dedica a hacer presupuestos para una empresa de pavimentos comerciales de aquí de la ciudad. Es un trabajo decente y se le da bien, y jamás he sentido otra cosa que orgullo por la manera en que mi hijo se gana la vida. Su esposa es Kiera. Tiene 37 años. Se casaron hace 11 años y, unos 2 años después, quisieron comprar una casa. Y las cuentas no salían. Ya no le salen a nadie de esa edad. Ella tenía préstamos de un programa de estudios que no terminó. Tenían deudas de la boda, y el prestamista miró las finanzas de los dos y no quedó precisamente impresionado. Tobin vino a verme un miércoles por la noche, se sentó a la mesa de mi cocina y apenas podía pronunciar la frase. Tenía 28 años, estaba avergonzado y no paraba de hacer girar su taza entre las manos.
No hice que aquel chico tuviera que pedírmelo 2 veces. Quiero ser sincero con eso, ni siquiera lo dejé terminar. Solo habían pasado 18 meses desde que enterré a su madre, y yo le habría dado cualquier cosa sobre la faz de la tierra con tal de tener un lugar al que ir un domingo. Puse el dinero de la entrada y cubrí los gastos de cierre. Y cuando el agente del préstamo dijo que, teniendo en cuenta las cifras, la forma más sencilla de hacerlo era poner la hipoteca y la escritura a mi nombre hasta que ellos se estabilizaran, todos los que estábamos en aquella mesa asentimos. Y Kiara me sonrió y dijo, «Solo por ahora». Y yo le creí. Quiero decirlo claramente. Le creí y creo que, en aquel momento, ella lo decía en serio. Configuré el pago automático desde mi cuenta de jubilación y no volví a decir ni una palabra al respecto durante 14 años. Eso no es generosidad. Quiero dejarlo muy claro. Ese es precisamente el gran error de esta historia, y volveré a ello al final. Me mudé con ellos aproximadamente un año después de que compraran la casa, porque la casa que había compartido con Estelle había llegado a un punto en el que yo no podía estar dentro después de las 4 de la tarde. Y los primeros 3 años fueron buenos. Tampoco voy a permitir que nadie me quite eso. Cenas de domingo. Instalé una chimenea de piedra en aquella sala de estar durante el primer verano que viví allí, 2,5 toneladas de sal que transporté yo mismo, 6 semanas trabajando por las tardes, y es lo mejor que he construido en mi vida. Coloqué una pequeña pieza de serpentina verde en la tercera hilada, abajo a la izquierda, más o menos del tamaño de una baraja de cartas. Los albañiles hacemos esas cosas. Dejas una marca. Nadie se da cuenta, pero tú sabes que está ahí. Kiara solía traerme café mientras yo rellenaba las juntas. Se sentaba en un cubo vuelto del revés y me hacía preguntas sobre la piedra. Le interesaba. Eso fue real. Y entonces sus padres se jubilaron. Wade y Bonnie Prosser. Wade tenía 64 años entonces, Bonnie 61. Empezaron viniendo los fines de semana, luego los fines de semana se hicieron más largos. Después apareció un cajón para sus cosas, luego un segundo cajón, y después el tensiómetro de Bonnie acabó en el baño de invitados y ya no se fue de allí. Quiero describir cómo ocurre realmente algo así, porque nadie lo anuncia. No hay un día concreto en el que alguien se muda. Hay un martes, 11 meses después, en el que te das cuenta de que no has tenido la casa para ti solo desde abril. Wade tenía una opinión sobre todo. La pintura del pasillo, la inclinación de la entrada, la manera en que yo apilaba la leña. Y hay algo sobre Wade que tardé 4 años en entender. Y cuando por fin lo entendí, cambió mi manera de ver todo aquello. Wade Prosser jamás había sido propietario de una casa en toda su vida. Ni una sola. Kiara me contó después que habían vivido en 11 alquileres antes de que ella terminara el instituto. 5 colegios. Toda su infancia había transcurrido siguiendo los plazos de los caseros y cargando cosas en un camión. Y allí estaba él, a los 64 años, viviendo en una casa de 4 dormitorios sobre un terreno de aproximadamente 1.350 metros cuadrados, con una chimenea de piedra. Y cada vez que venía alguien, él les enseñaba la casa. Esta es nuestra chimenea. Esta es la terraza que construimos. Ven a ver el jardín. No lo hacía para fastidiarme. Lo hacía porque tenía 64 años y volvía a ser un invitado en la casa de otra persona, y hablar de ella como si fuera suya era la única forma que tenía un hombre como el de sobrellevar el día. Lo entendí unos 4 años demasiado tarde para que aquello pudiera servirnos de algo a cualquiera de los dos. Bonnie era diferente. Bonnie no necesitaba ser grosera. Simplemente se comportaba como si yo no estuviera en la habitación. Si yo empezaba una frase, ella continuaba hablando por encima de mí hasta terminar la suya. Si yo cocinaba, ella pedía comida a domicilio. Y si mencionaba a Estelle, el tema cambiaba antes de que diera tiempo a respirar. Todas y cada una de las veces. Lo intenté 14 o 15 veces a lo largo de unos 2 años, y todas fueron cortadas de raíz en cuestión de segundos. Y entonces, en el 4.º año, las fotografías desaparecieron de la pared. Volví a casa después de un trabajo de sábado.
Todavía acepto de vez en cuando algún trabajo de rejuntado para personas a las que conozco desde hace 30 años, y cuando entré en la sala de estar, la repisa de la chimenea se veía diferente. ¿Sabes cómo a veces notas que una habitación es distinta antes de poder identificar que ha cambiado? Eso. Me llevó un segundo. Y entonces entendí que nuestra foto de boda había desaparecido del extremo de aquella repisa. Recorrí toda la casa. Todas. Nuestra boda. Estelle y Tobin en el lago Coeur d'Alene en 1993. El retrato familiar que nos hicimos en el estudio de Monroe en 1999, aquel para el que ella nos obligó a vestirnos a todos de azul. Todo había desaparecido. Las encontré en el armario del pasillo, dentro de un contenedor de plástico, debajo de los adornos de Navidad. Quiero que te quedes conmigo un momento en eso, porque esa fue la cosa que de verdad no pude superar. No estaban en una caja en una habitación libre. No estaban en el garaje. Estaban debajo de los adornos de Navidad, que es ese estante que existe en prácticamente todas las casas de Estados Unidos donde guardas las cosas que sacas una vez al año. Alguien había quitado todas las fotografías de mi esposa de las paredes de una casa que ella jamás había podido llegar a visitar y la había archivado como algo de temporada. Y cuando pregunté, Kiera dijo que estaba intentando conseguir un aspecto más limpio en la planta principal. Un aspecto más limpio. Aquella noche llevé uno de esos contenedores hasta mi camioneta, me senté en la entrada y lloré con más fuerza de la que había llorado en el funeral de aquella mujer, y tardé mucho tiempo en entender por qué. Y aquí está la razón. En el funeral, lloraba porque Estelle se había ido. Eso es duelo, y el duelo se puede sobrevivir, y a todos nos acaba tocando. En aquella entrada, lloraba porque alguien había tomado una decisión. Una pequeña y silenciosa decisión doméstica, un día cualquiera de la semana, con un contenedor de plástico, que el recuerdo de mi esposa era desorden. Estelle pasó 5 años perdiendo su propia vida, una pieza cada vez. Y yo me quedé de pie en mi propia entrada viendo cómo alguien terminaba el trabajo con un rotulador permanente y una tapa. Si alguna vez alguien ha borrado en silencio las huellas de una persona a la que amas, ha quitado una fotografía, se ha deshecho de una silla o ha dejado de pronunciar un nombre, sabes que eso no es lo mismo que recibir un insulto. Un insulto es ruidoso y puedes responder. Esto es alguien editando una habitación mientras tú estás trabajando. Después de aquello, las cosas fueron más deprisa. Para los vecinos dejé de ser Roy. Era el padre de Tobin. Escuché a una mujer decirlo de mí en la acera mientras yo estaba a unos 3,5 metros de distancia, con una manguera en la mano. Y en el 5.º año escuché a Kiera hablando por teléfono en el patio trasero, diciendo que de verdad tenían que encontrar una manera de tener más privacidad en su propia casa, y la persona al otro lado dijo algo, y Kiera se rió y respondió, más o menos. Es complicado. Más o menos, respecto a si yo vivía allí. Entré. Saqué mis extractos bancarios y me senté a la mesa de la cocina. Hipoteca, impuesto sobre la propiedad, seguro de la vivienda. Todo salía el día 4 de cada mes, automáticamente, todos los meses, desde hacía 11 años en aquel momento. Y aquella misma noche estuve a punto de detenerlo. Quiero que eso quede claro. Tenía el teléfono en la mano. Y lo dejé. Me dije que las familias atraviesan malas rachas. Y que Tobin acabaría dándose cuenta. Ahora quiero hablar de mi hijo, porque he estado evitando hacerlo. Tobin no cambió de golpe. Cambió como cambia la orilla de un río. ¿No ves cómo desaparece un trozo concreto cada primavera, y de pronto un año te das cuenta de que la valla está casi 4 metros más cerca del agua? Si Kiera quería celebrar acción de gracias con sus padres, eso era lo que se hacía. Si Wade decía algo sobre mí al otro lado de la mesa, Tobin miraba su plato. Nunca hubo una pelea. Eso es lo que quiero que la gente entienda. Nunca hubo una sola discusión concreta a la que pudiera señalar. Hubo alrededor de 400 pequeños silencios, y cada uno de ellos fue más ruidoso de lo que habría sido una pelea. Y todo terminó por culpa de un garaje. Yo tenía mis herramientas en la tercera plaza, 36 años de herramientas. Discos de diamante, herramientas manuales,
el martillo de albañil de mi padre, que he utilizado desde 1976 y que tiene sus iniciales grabadas en el mango. Kira quería convertir aquel espacio en un gimnasio en casa. Yo dije que todavía utilizaba ese lugar. Wade se rió desde la puerta y comentó algo sobre que un hombre de mi edad ya no necesitaba todas esas cosas. Y Kira cruzó los brazos y dijo, «Nosotros necesitamos más ese espacio que tú». Y yo respondí con calma, «Quiero dejarlo claro». No levanté la voz. Dije, «Kira, yo pagué ese garaje». Y fue entonces cuando salió de ella. Dijo, «Llevas años viviendo a nuestra costa. Eres un parásito en esta casa». Quiero detenerme aquí, porque después de aquello hubo unos 11 segundos en los que nadie dijo nada. Y he revivido esos 11 segundos más veces que cualquier otra cosa en mi vida. Wade estaba en la puerta con un paño de cocina sobre el hombro y miró al suelo. Bonnie estaba junto al fregadero y abrió el grifo. Eso fue lo que hizo. Abrió el agua para no tener que formar parte de aquello. Y Tobin estaba junto a la isla de la cocina con el teléfono en la mano. Y yo miré a mi hijo. Y esto era lo que pasaba por mi cabeza, y no era ira. Quiero ser sincero contigo, porque creo que la gente espera que fuera ira. Lo que pensaba era, ahora lo va a decir. Aquí viene. 39 años, y aquí viene. Y no estaba pensando en la hipoteca. Estaba pensando en un martes de 1994, cuando él tenía 8 años, se cayó de la bicicleta en Napa Street y yo lo llevé en brazos durante 4 manzanas, con el pulgar presionando el corte que tenía encima del ojo. Eso fue lo que apareció en mi cabeza. Eso es lo que te da la mente en un momento así, y no sirve de absolutamente nada. Y Tobin dejó el teléfono sobre la encimera, miró al suelo y dijo, «Papá, Kiara y sus padres son lo primero ahora. Así son las cosas. Y si no puedes aceptar eso, quizá haya llegado el momento de que busques tu propio sitio». Nadie se movió. Y aquí está lo extraño, algo en lo que he pensado muchísimo. Me reí. No de él. No con malicia. Simplemente salió de mí, un sonido corto, porque lo que acababa de decir era tan completamente absurdo que mi cuerpo reaccionó antes de que mi cabeza pudiera alcanzarlo. Entonces dije, «Está bien». Eso fue todo. Ese fue todo mi discurso. No les dije ni una sola cosa sobre la escritura. Ni una palabra. Y quiero contarte por qué, porque esa es la única parte de aquella tarde de la que me siento orgulloso. Si lo hubiera dicho en ese mismo instante, de pie en aquella cocina, con las manos temblando, «Esta es mi casa. Yo tengo los papeles. He hecho 172 pagos», entonces habría sido una pelea por dinero. Eso habría sido todo lo que habría quedado después. Para siempre. Esa sería la historia que contarían durante el resto de sus vidas. Y aquello no iba de dinero. Nunca ha ido de dinero. Así que subí, recogí la bolsa que había preparado 4 días antes, una bolsa que no había querido admitir ante mí mismo que ya estaba preparada para marcharme, y salí por la puerta principal. Me quedé un segundo en el camino de entrada mirando la fachada de aquella casa. Y fue entonces cuando pensé en el muro. Porque un muro de piedra se sostiene gracias a las piedras que nadie mira. Y yo había pasado 14 años siendo una de ellas. Y había estado orgulloso de ello. Y durante todo ese tiempo nadie dentro de aquel edificio tenía la menor idea de que yo estaba allí soportando la carga. Ese no es su delito. Es el mío. Me detuve en Freya Street, aproximadamente a 1,5 kilómetros de distancia. Me quedé sentado allí quizá 20 minutos. Y entonces llamé a una abogada llamada Yolanda Kraft, que había hecho mi testamento después de que Estelle muriera. Me dio cita para el lunes por la mañana. Ya tenía el expediente. Lo había sacado el viernes por la tarde mientras hablábamos por teléfono. La escritura de garantía. Mi nombre. Solo mi nombre desde 2011. Nunca modificada. La hipoteca, mía. Contratada por mí. Pagada desde una cuenta que solo yo he tocado. 14 años y 4 meses de recibos del impuesto sobre la propiedad.
14 pólizas de seguro de vivienda. Un tejado nuevo en 2019. Un calentador de agua. Una tubería de alcantarillado por la que pagué $11.000 en 2021 y que mi hijo ni siquiera sabe que hubo que reparar. Lo apiló todo y dijo: Roy, esta siempre ha sido tu casa. Ellos viven allí porque tú se lo permites. Esa es toda la situación legal. Y entonces dijo lo que realmente importaba. Me preguntó: ¿qué quieres conseguir? Me quedé sentado en aquella silla pensando durante mucho tiempo y le di la única respuesta sincera. Dije: no quiero hacerle daño a nadie. Simplemente no puedo seguir pagando un techo bajo el que no soy bienvenido. Me planteó 4 opciones. Seguir pagando. Pedirles que se marcharan. Hacerles un contrato de alquiler por escrito con una cantidad real. O vender. Y dije: quiero venderla. Y durante el trayecto hasta el apartahotel que había alquilado por la zona del valle, seguí esperando sentirme culpable. Pero la culpa no llegó. Lo que llegó fue calma. No felicidad. No orgullo. Calma. Esa clase concreta de calma que aparece cuando por fin has tomado una decisión que no está construida sobre el miedo. Estelle solía decir que no puede seguir sirviendo de una jarra vacía. Me lo dijo probablemente unas 40 veces durante nuestros 39 años juntos, normalmente cuando hablábamos de mi madre. Y no entendí lo que quería decir ni una sola vez hasta que tuve 69 años y estaba parado ante un semáforo en Sprague. 3 días después, Tobin llamó. Alegre, completamente normal. Los padres de Kiera los habían sorprendido con una semana en Palm Springs. Salían el jueves. Wade lo había reservado. No me preguntó dónde me estaba quedando. No me preguntó si estaba bien. No dijo ni una sola palabra sobre lo ocurrido en la cocina. Y cuando colgué el teléfono, quiero ser sincero contigo, alguna parte estúpida de mí pensó que una semana fuera quizá le daría espacio para pensar en ello. En lugar de eso, pude verlo cada mañana en mi teléfono. Kiera junto a una piscina, Wade frente a una parrilla, Bonnie bajo una sombrilla, Tobin con el brazo alrededor de su esposa delante de una pared de bugambillas, 6 personas sentadas a una mesa al atardecer y debajo de una de las fotos, las palabras: por fin viviendo como deberíamos. Me permití quedarme ahí unos 10 minutos y luego puse el teléfono boca abajo, porque la autocompasión es una silla de la que ya no puedes levantarte cuando te acomodas demasiado. Y entonces me puse manos a la obra, y resultaron ser las mejores 2 semanas que había tenido en 6 años. Yolanda me puso en contacto con una agente inmobiliaria llamada Renata Ocampo, que recorrió la propiedad conmigo un viernes y preguntó en voz alta: ¿quién hizo la chimenea? Dije: yo. Y se detuvo y la miró de verdad durante aproximadamente 1 minuto. Nadie había dicho ni una palabra sobre aquella chimenea en 11 años. Invertí dinero en dejar la casa bien. Personal de limpieza, un pintor para el pasillo. Yo mismo tapé cada agujero de clavo, y por fin reconstruí la barandilla de la terraza que llevaba queriendo arreglar desde 2022, trabajando junto a un chico llamado Marcus al que Renata conocía, de unos 26 años, que me llamó señor hasta que le hice dejar de hacerlo. Y en algún momento, a mitad de aquella segunda tarde, me descubrí silbando. No porque estuviera vendiendo la casa, sino porque, por primera vez en unos 4 años, estaba construyendo algo en lugar de limitarme a absorber algo. Esa es una diferencia para la que no tuve palabras hasta aquella semana. Renata me llamó un martes y parecía algo atónita. 26 visitas en 2 días, 9 ofertas para el sábado, 3 de ellas íntegramente en efectivo. No acepté la más alta. Elegí la de una pareja. Ella es enfermera de cuidados intensivos en Sacred Heart. Él trabaja en una brigada forestal de incendios en la zona de Coalville. Llevaban 8 años de alquiler y tenían un hijo de 2 años. Escribieron una carta. Todo el mundo dice que no debes ponerte sentimental con esas cartas. Ella escribió sobre la chimenea. Dijo que su marido pasa todo el verano fuera combatiendo incendios y que quería una casa con una chimenea de verdad para los inviernos en los que él está en casa. Leí aquello 3 veces y luego me senté en la camioneta,
Cerré la mano alrededor del anillo de Estelle, que llevo en una cadena desde el funeral, y dije en voz alta, a ella le habrían caído bien estos dos. Cerramos la venta el jueves. Ellos regresaron en avión el viernes. Ahora viene la parte que todo el mundo quiere conocer, y necesito dejar muy claro cómo lo hice, porque existe una versión de esta historia en la que yo no soy más que un viejo cruel. Todas y cada una de las pertenencias de Tobin, Kiera, Wade y Bonnie fueron embaladas profesionalmente. Contraté una empresa. 4 personas, 2 días, todo inventariado, empaquetado y etiquetado por habitaciones en un guardamuebles climatizado de la zona de Trent, que pagué durante 90 días a nombre de Tobin, y envié el código por mensaje tanto a él como a Kiera a las 2:15 de la tarde del viernes. No tiré ni una sola cosa. Ni un recibo. Quiero dejar eso dicho, porque yo no intentaba destrozar sus vidas. Estaba poniendo fin al apoyo económico que daba a 4 adultos. Esas dos cosas no son lo mismo, y discutiré eso con cualquiera. La primera llamada llegó a las 2:14. Papá, hay un camión de mudanzas en la entrada. Después otra, luego Kiera, luego Tobin. 19 llamadas perdidas antes de que llegara al banco junto al estanque que había detrás del apartahotel, donde me senté a observar una garza recorriendo las aguas poco profundas y no respondía ninguna. El resto lo supe después por Renata, que a su vez se enteró por los compradores. Los Aguirre llevaban unos 40 minutos entrando cajas cuando el todoterreno apareció por la entrada. Kiera bajó todavía con las gafas de sol puestas, caminó hasta el césped y le dijo a la mujer que estaba allí que se había equivocado de casa. Y la señora Aguirre, a quien he conocido personalmente, mide aproximadamente 1,57 m, trabaja por las noches en una unidad de cuidados intensivos y no se altera fácilmente. La señora Aguirre dijo con mucha suavidad, «Señora, cerramos la compra de esta casa ayer». Wade empezó a gritar. Según me contaron, Wade empezó a gritar muchísimo allí mismo, en el césped, diciendo que aquello era propiedad de ellos. Y el marido de ella salió del garaje y no levantó la voz en absoluto. Simplemente fue hasta la camioneta, sacó la carpeta y la abrió delante de ellos. Kiera fue hasta la puerta principal, metió su llave y no entró. Yo había mandado cambiar las cerraduras el jueves por la tarde. Alguien llamó a la policía y un agente del condado de Spokane se quedó de pie en aquella entrada y le explicó a mi hijo, con toda la amabilidad posible, que los registros del condado mostraban que la propiedad había sido transferida la mañana anterior. Y Kiera le dijo a Tobin, y esta es la parte que terminó llegando hasta mí y en la que sigo pensando, me dijiste que él nunca haría algo así. Y él no le respondió, porque de verdad lo había creído. Lo habría declarado bajo juramento. Las llamadas siguieron aumentando. 44. 61. Y después de que anocheciera, Tobin dejó un mensaje de voz que ya no sonaba enfadado en absoluto. Dijo, «Papá, por favor. No lo entiendo». Y me quedé sentado en aquel banco, a oscuras, con el teléfono en la mano, y me di cuenta de algo que reorganizó por completo toda la historia para mí. De verdad no lo sabía. Nunca había mirado la escritura ni una sola vez. Nunca había preguntado de qué cuenta salía el pago. Cuando la tubería del alcantarillado falló en 2021, volvió a casa y ya estaba arreglada, y jamás preguntó cuánto había costado ni quién lo había pagado. No porque estuviera intentando evitar saberlo, sino porque era automático. Y llevaba siendo automático desde que él tenía 28 años. Y algo que ocurre automáticamente durante 14 años termina dejando de parecer algo que ocurre. La comodidad se convierte en invisibilidad, siempre. Lo llamé de vuelta alrededor de las 9. Contestó al primer tono y estaba llorando, algo que quizá he escuchado hacer a ese hombre 3 veces en toda su vida. Y dije, Tobin, yo no te quité tu casa. Vendí la mía. Hubo un silencio en aquella llamada que calcularía en unos 15 segundos. Y dije, está a mi nombre desde el día en que os mudasteis. He hecho 172 pagos. No creo que tú llegaras a saberlo de verdad. Y él respondió, no. Solo eso. No. Y entonces preguntó,
¿A dónde se supone que vamos a ir? Le hablé del guardamuebles, de los 90 días pagados, de que todo estaba correctamente embalado y de que nada había sufrido daños. Y preguntó, ¿por qué? Y le di la única respuesta verdadera que tenía. Dije, porque por fin te creí. Me dijiste que tu esposa y sus padres eran lo primero, y te escuché. Y un hombre no sigue pagando una casa en la que le han dicho que es un invitado. Entonces Kiera cogió el teléfono. Estaba gritando sobre la humillación, sobre lo que yo les había hecho delante de toda la calle, sobre lo que un padre le debe a su hijo. Y yo dije, a mi hijo le debo amor. No le debo una hipoteca. Colgué y apagué el teléfono. Y dormí 9 horas, algo que no había hecho desde antes de que Estelle enfermara. El mes siguiente fue silencioso de una forma que al principio me asustó. Durante unos 15 años, el silencio en mi vida había significado que alguien estaba enfadado conmigo y que yo tenía algo que arreglar. El silencio significaba, ve y soluciónalo. Este silencio simplemente estaba ahí. Y después de unas 3 semanas comprendí que no era soledad. Era espacio. Compré una casa en Sandpoint, Idaho, pequeña, de 2 dormitorios, en la zona norte, a unas 4 manzanas del lago Pend Oreille, blanca con molduras azules y un porche que recibe la luz de la tarde. La pagué al contado, sin hipoteca, sin cargas, sin nada que perteneciera a nadie salvo a mí. Mi vecina apareció con una bandeja de rollos de canela antes siquiera de que hubiera terminado de descargar la camioneta. Perpetua Salazar, 74 años, todos la llaman Pet, vive en aquella calle desde 1988, lo sabe todo de todo el mundo y te lo cuenta. Para aquella misma tarde ya había conocido a otras 4 personas que no sabían absolutamente nada de mí y que tampoco parecían necesitar saberlo. Y empecé a colaborar como voluntario con una organización que hace reparaciones para personas mayores y veteranos que no pueden arreglar por sí mismos sus rampas, escalones, barras de apoyo y de vez en cuando alguna chimenea, que es donde entro yo. Un sábado de octubre reconstruimos una rampa para un hombre llamado Elmer Cade, de 91 años, veterano de Corea, que vive solo. Y cuando terminamos, se quedó en lo alto de la rampa, lloró, me estrechó la mano con las 2 suyas y me dio las gracias como si nadie hubiera hecho nada por él desde hacía muchísimo tiempo. La gratitud no hace ruido. Lo había olvidado. Normalmente es una frase corta que alguien dice de verdad. A través de Yolanda, y después directamente de Tobin, fui enterándome de cómo les fue. Un piso de alquiler de 2 dormitorios en el distrito de Garland y una vida que resultó costar unos $1,100 al mes, más de lo que jamás habían entendido que costaba, porque la factura más grande de todas llevaba saliendo de una cuenta en Spokane Valley que nadie había mirado desde 2011. El viaje a Palm Springs había ido a una tarjeta de crédito, y Wade y Bonnie regresaron a su propia casa en Post Falls en menos de 6 semanas. No había espacio. Por primera vez en 11 años, nadie más estaba sosteniendo económicamente a aquella familia. Tobin llamó en diciembre. Había empezado a hacer turnos de fin de semana en un almacén de distribución cerca del aeropuerto, y yo le dije, «Estoy orgulloso de ti». Se quedó callado. Y entonces dijo, «No esperaba que dijeras eso». Después añadió, «Papá, no tenía ni idea de lo que costaba realmente nada de todo aquello». Y antes de colgar dijo que me quería, algo que no me había dicho desde el funeral de su madre. Y me quedé sentado en aquel porche hasta que oscureció. Eso no era perdón. Era un comienzo, y no son lo mismo, y cualquiera que te diga lo contrario está intentando venderte algo. En enero, Yolanda me envió una caja que había encontrado en el archivo, documentos antiguos de la compra original. Y en el fondo había un sobre de papel manila que no era suyo ni mío. En la parte delantera estaba la letra de Estelle. Dentro había cheques cancelados, una copia del primer cuadro de amortización y una fotografía de Tobin y yo en Newman Lake, en 1996, sosteniendo un pez que no era tan grande como nosotros intentábamos hacer parecer. Y en el exterior de aquel sobre, con su propia letra, había escrito, «Casa para Tobin». Había empezado aquel sobre antes de enfermar. Ella pensaba que estábamos construyéndole unos cimientos.
Y me senté en el suelo de la cocina de mi casa en Idaho, con aquello entre las manos, y tuve un pensamiento que desde entonces he tenido unas 1100 veces. Unos cimientos son aquello que permite que otra cosa se mantenga en pie por sí sola. Ese es todo su propósito. He construido cientos de ellos. Unos cimientos no son algo que tú tengas que seguir sujetando. Y yo no le construí unos cimientos. Me puse debajo de él en 2011 y me quedé allí durante 14 años, y cada año él se sostenía un poco menos y yo cargaba un poco más, y yo llamaba a eso ser un buen padre. Toubin vino en marzo. Me escribió para preguntar si podía venir a verme y yo respondí con 2 palabras: cuando quieras. Se veía diferente. Más ancho de hombros por el trabajo en el almacén, líneas alrededor de los ojos que no tenía en otoño, botas de trabajo con desgaste de verdad. Nos sentamos un rato en el columpio del porche mirando el lago antes de que dijera nada. Y entonces dijo: dejé que ocurriera. Dijo que durante años se había repetido que estaba manteniendo la paz, que si no se ponía de parte de nadie nada explotaría. Y dijo: pero no ponerme de parte de nadie significaba que tú te quedabas allí solo cada vez, y yo lo sabía. Dijo que había pasado 2 noches revisando sus propias copias de todos los documentos que le había dado Yolanda. Cada pago. Cada año. Dijo: nunca pregunté ni una sola vez de qué cuenta salía. Tú confiaste en mí y yo me aproveché de ti. Y yo respondí: esas son 2 cosas diferentes, y preferiría que no te quedaras con la segunda porque no es verdad. No te aprovechaste de mí. Simplemente nunca miraste. Y él preguntó: ¿por qué nunca me dijiste que no? Y le di la respuesta que había elaborado sentado en el suelo de aquella cocina en enero. Dije: porque en algún momento después de que cumpliste unos 25 años confundí ayudarte con protegerte, y no puedes hacer ambas cosas a la vez. Ayudar a alguien lo hace más fuerte. Proteger a alguien lo mantiene exactamente donde está. Seguí sujetándote de la mano unos buenos 15 años después de que dejaras de necesitarlo, y el resultado fue que llegaste a los 39 años antes de descubrir lo que cuesta una casa. Aquella tarde, Pet vino a casa y después pasó un hombre de la organización de voluntariado para hablar de una chimenea, y los 2 hablaron con Toubin como si yo fuera alguien en aquel pueblo, y observé la cara de mi hijo mientras lo hacían. Nadie en Sandpoint sabe una sola cosa sobre lo que ocurrió en Spokane, y aún así tienen una buena opinión de mí. Después le dije: el respeto suele venir de lo que has hecho este mes, no de lo que hiciste en 2011. Kiera vino 3 semanas después. Toubin preguntó primero, y yo le pregunté a él, y le hice responder de verdad si ella quería venir o si sentía que tenía que hacerlo. Dijo: creo que por fin quiere venir. Llegó un sábado y estaba diferente, con el rostro más delgado, sin ninguna de sus defensas, y me entregó una caja envuelta en papel. Las fotografías. Todas. Nuestra boda. Estella y Toubin en Coeur d'Alene. El retrato en azul de Monroe Street, de 1999. Había vuelto a enmarcar 2 porque el cristal se había roto mientras estaban guardadas, y lo había pagado con su propio dinero, pero no lo mencionó. Encontré el recibo más tarde en el fondo de la caja. Y se quedó de pie en mi porche y me explicó por qué. Dijo que su padre nunca había tenido una casa propia. 11 alquileres. 5 colegios. Dijo que podía describirme exactamente la sensación de ver a tu madre empaquetar una cocina porque un casero ha tomado una decisión. Y entonces dijo: y después yo tenía 28 años, y teníamos una casa, pero no era mía. Los papeles tenían tu nombre, las paredes tenían las fotos de tu esposa, los vecinos la llamaban tu casa y tú estabas al final del pasillo. Dijo: me decía a mí misma que solo estaba renovando una habitación. Y entonces dijo la verdad, y la voz se le quebró. Estaba intentando hacer la mía, y la única manera que se me ocurrió de hacerlo fue borrarte de ella poco a poco. Y ella era lo más fácil de quitar porque no podía decir nada al respecto. Y yo me quedé allí, de pie en mi propio porche, y durante unos 10 segundos no dije lo que quería decir. Porque aquí está la cuestión, la entendí. La entendí completa e instantáneamente de una manera en la que no había podido entenderla durante 4 años,
y eso no hizo que doliera menos, ni hizo que estuviera bien. Aquellas fotografías eran el último camino que quedaba hacia la mente de mi esposa, y alguien las metió debajo de los adornos de Navidad. Pero sé exactamente cómo llega una persona a hacer algo así. Ella no era cruel. Tenía 30 años y nunca en su vida había tenido un lugar propio, y de pronto consiguió uno con un asterisco. Y pasó 4 años intentando borrar ese asterisco, y yo era el asterisco. Y nunca me preguntó ni una sola vez cuánto me costaba todo aquello. Ella misma lo dijo. Dijo, pensaba que, como nunca decías nada, no te costaba nada. Esa es la frase. Ahí está todo. Dijo que no esperaba que todo se arreglara aquel día. Yo dije que no se arreglaría. Dije que la había perdonado antes incluso de que bajara del coche, porque perdonar es la mitad fácil. La confianza es la parte que tarda años, y yo tengo 69, así que será mejor que empecemos. Han pasado 2 años desde entonces. Compraron una casa la primavera pasada. Pequeña, en Mibo. Y lo hicieron completamente por sí mismos. Ella volvió a trabajar. Él mantuvo los turnos de fin de semana durante 19 meses, y el dinero de la entrada salió de una cuenta en la que solo figuraban sus 2 nombres. Me pidieron que fuera a ayudarles a plantar un arce en el jardín delantero. No a pagarlo, sino a meter las manos en la tierra. Y me arrodillé en aquel suelo, con mi hijo a un lado y su esposa al otro, y pensé en el sobre de Estelle. Las cenas de domingo han vuelto. A veces en su casa, a veces en la mía cuando hacen el viaje hasta aquí. Wade y Bonnie vienen aproximadamente 2 veces al año, y Wade está más callado que antes, y yo he empezado a preguntarle por los lugares en los que vivió, y resulta que hay unas cuantas historias ahí dentro. Así que esto es lo que me enseñó toda esta historia. Y no es lo que todo el mundo espera. Todo el mundo quiere que la lección sea, pon límites. Bien. Es verdad. Ya lo dicen en miles de publicaciones. La verdadera lección es esta. El dinero nunca fue lo que me quitaron. Pagué 172 cuotas de hipoteca y jamás dudé con ninguna, y volvería a hacerlo mañana. Ni una sola vez en 14 años el dinero me quitó el sueño. Lo que terminó con todo fue un contenedor de plástico en el armario del pasillo. La gente te dirá que una pelea familiar va de dinero porque el dinero es la parte a la que puedes ponerle una cifra. Casi nunca es así. Se trata de quién tiene derecho a ser visible dentro de una habitación. Y el mecanismo no es quitar cosas. Es borrar a alguien. Y borrar a alguien ocurre en silencio. Nadie anuncia que te está borrando. Nadie viene a decirte que tus fotografías están siendo reclasificadas. Simplemente un día tu silla termina en un rincón. Tu nombre se convierte en el padre de alguien. Tu taller se convierte en una oportunidad para aprovechar el espacio. Te darás cuenta si alguien te quita algo. Casi nunca te darás cuenta de que alguien te está borrando a ti, porque no existe un momento concreto. Solo llega un martes en el que la repisa de la chimenea se ve diferente y no sabes explicar por qué. Así que aquí está la única cosa que realmente te pediría que hicieras. Y puedes hacerla esta misma semana, y no te cuesta nada salvo 11 segundos de incomodidad. Si estás asumiendo en silencio un gasto por alguien, un pago, una factura, algo que sale de tu cuenta el día 4 de cada mes y que nadie ha mencionado jamás, di la cifra en voz alta una vez. No durante una pelea. No para reclamar nada. Elige un martes tranquilo y di, quiero que sepas que esto es lo que cuesta, y estoy encantado de hacerlo, y no te estoy pidiendo nada a cambio. Porque un coste que nunca se ha dicho en voz alta no puede ser apreciado. Ni siquiera puede ser motivo de resentimiento. Solo puede darse por hecho, y una vez que se da por hecho durante suficiente tiempo, desaparece. Y entonces tú desapareces con él. Mi hijo tenía 39 años antes de escuchar la cifra. Eso no fue culpa suya. Yo nunca la dije. Y la pregunta que me hago la mayoría de las tardes sigue siendo esta. ¿Qué estoy cargando ahora mismo que la persona por la que lo cargo jamás ha tenido que decir en voz alta? La gente que compró aquella casa me envió una tarjeta por Navidad.
Ella había hecho una fotografía de la chimenea con un calcetín navideño colgado. Hay una pequeña piedra verde en la tercera hilada, abajo a la izquierda, aproximadamente del tamaño de una baraja de cartas. Ellos no saben que está ahí. No pasa nada. Sigue sosteniendo el muro igual. Ahora quiero escucharte a ti, porque la gente opina con mucha dureza en ambos sentidos. Comenta a uno si crees que hice bien en vender la casa mientras ellos estaban fuera, embalar todas sus cosas correctamente y dejar que se enteraran por un agente de policía en la entrada. Comenta 2 si crees que debería haber sentado primero a los 4 y haber dicho, esta es mi casa y esto es lo que va a cambiar, aun sabiendo exactamente cómo habría terminado aquella conversación. Y comenta 3 si crees que nunca debería haber vendido. Que un hombre que pasó 14 años siendo invisible se había ganado el derecho de pronunciar una sola frase verdadera en aquella cocina y quedarse. La opción 3 es la que sigo dándole vueltas. Si tienes algo que decirme sobre eso, lo leeré. Y dime desde dónde estás escuchando y qué hora es ahora mismo donde tú estás. Aquí se acercan las 9, y el lago está liso como un espejo, y todavía me sorprende pensar que alguien está escuchando hablar a un viejo albañil mientras desayuna al otro lado del mundo. Y aquí va lo que de verdad quiero saber. Si alguna vez alguien ha borrado silenciosamente a una persona de una habitación, ha quitado las fotografías, ha dejado de pronunciar su nombre, se ha deshecho de su silla, cuéntamelo. Dime si dijiste algo en ese momento, porque yo no lo hice. Llevé un contenedor hasta mi camioneta y lloré en la entrada, y después volví dentro, preparé la cena y permití que aquello siguiera así durante 4 años más. Si esto te ha llegado, quédate conmigo y suscríbete. Soy un viejo albañil de piedra sentado en un porche de Idaho, con un micrófono y una rodilla maltrecha. Habrá otra historia pronto. Esta es una historia ficticia inspirada en experiencias emocionales reales, completamente reescrita y reinventada en Spokane para crear contenido original. Cualquier parecido con personas o acontecimientos reales es pura coincidencia.